Pues bueno, primero gracias por venir y mi conferencia va sobre todo porque este año, 2024, se acaban de cumplir 60 años del nacimiento del mainframe. ¿Y por qué es una fecha tan especial? Porque hasta 1964 los ordenadores que se habían construido... ¿Se me oye bien o estoy...? A ver, mejor así. Así. Lo que ha pasado hasta el año 1964, que ha sido un hito histórico, es que hasta ese año, y desde el nacimiento del primer ordenador de propósito general, que era el ENIAC en 1955, hasta el año 64, cada ordenador que hacía cada fabricante era de un padre y de una madre. Tenían sus propios códigos, no estaban microprogramados, estaban hechos con un propósito específico. Es decir, yo me hago un ordenador para calcular nóminas y lo que hacía era calcular nóminas. Hago un ordenador para gestionar el censo de Estados Unidos. Pues solo sirve para gestionar censos de Estados Unidos. No te varía absolutamente para nada más. Había una pequeña microprogramación que me imagino que la habéis visto en películas antiguas, que habían paneles con un montón de cables que te permitían cambiar ciertos aspectos de instrucciones que estaban, digamos, hechas por hardware. El ensamblador ni existía, era todo por hardware. Pero claro, eran ordenadores que eran muy limitados, de 1K de memoria y cosas así, que no tenían pues ningún recorrido más allá de... Bueno, el ordenador más grande del mundo creado antes de esta llegada fue el Stretch, que era un superordenador de IBM que solo servía para el sistema de alerta temprana de misiles. Es decir, era un ordenador que ocupaba 4.000 metros cuadrados, consumía casi como unos 800 kilovatios, era una barbaridad, porque tenía que no sé si 450.000 o medio millón de lámparas de lámparas de vacío, y tenían su interfaz, era un radar redondo, y los datos que cogían de los satélites de una forma, con unas comunicaciones muy simples, te iban dibujando en pantalla. Y de hecho, en muchas películas habéis visto los típicos paneles con un montón de lucecitas así y tal, y muchos interruptores. Esos son paneles que antes de que se achatarrara el Stretch, Hollywood cogió esos paneles para luego poner en películas, para que quedaran los blinking lights, ¿no? Entonces, pero claro, ese ordenador, que era una pasada, porque ya tenía creo que 4K de memoria, era memoria en núcleos de ferrita, que estamos hablando de armarios y armarios y armarios, solo para 4.000 caracteres, pues solo valía para gestionar el sistema de defensa de misiles, de la alerta temprana. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1964 IBM creó fue el proyecto más ambicioso que tuvo IBM en toda su historia. Si esto hubiera cascado, IBM hubiera quebrado, porque pusieron toda la carne en el asador y al final pues le salió bien. Crearon el primer ordenador basado en arquitectura de von Neumann y de Alan Turing, en el cual podías tener un ordenador de propósito general con una memoria de datos y memoria de instrucciones, y crearon un lenguaje ensamblador para poder cambiar en cualquier momento mi programa y hacer otras cosas. Que quiero hacer un cálculo de nóminas, lo hago. Luego cierro ese programa y abro otro de gestión de almacenes. Cierro ese programa y abro otro de gestión de stocks, por ejemplo. Y entonces, en ese mismo momento, IBM generó una arquitectura que la llamó el System 360. ¿Por qué? Porque eran 360 grados de posibilidades que podías tener en vez de un ordenador de propósito fijo. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno que tuvo esto es que generó también un sistema modular. O sea, yo tenía la CPU por un lado, controladoras por otro y dispositivos por otro. ¿De acuerdo? Y toda su conexión era estándar. Era lo que llaman pues, un sistema de canales paralelos, que eran unos cables que eran denominados push y tag, que al principio tenían una velocidad de transmisión de 3 megabytes por segundo, en 1964 3 megabytes por segundo, y ya más adelante ya de 4,5 megabytes por segundo, pero bueno.
Entonces, lo bueno que tenía eso era que yo con una CPU podía hacer mi ordenador que me diera la gana. Yo con una CPU, una controladora de cintas, una controladora de discos y una controladora de impresoras. Ya tenía impresoras, entonces lo que podía hacer, y terminales. Yo metía una controladora de tarjetas perforadas, metía mi programa en tarjetas, que podía estar programado en COBOL, podía estar programado en Fortran, o sea, hubo una explosión de lenguajes de programación justo por esto, porque como te podían ejecutar cualquier cosa, pues bueno, fue la revolución. O sea, de hecho, si no se hubiera inventado esta arquitectura, el PC, tal y como lo conocemos, tampoco existiría. Porque el PC, toda la arquitectura se basa en esto, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros modelos de sistema 360 fueron el modelo 30, que es el que tenemos aquí, el modelo 40, un poco más grande, y el espacio de direcciones, es decir, el espacio de memoria, era de 24 bits. O sea, este sistema podía direccionar hasta 16 megabytes de RAM. Eso no significa que los ordenadores fueran de 16 megabytes, no, igual eran de 1 mega o de 512K. Y entonces, ¿qué fue lo que IBM sacó junto con el hardware? Pues un software. En este caso, unos sistemas operativos que eran MFT, MVT y DOS 360. MFT es Multiprogramming with Fixed Number of Tasks. Y este era multiprogramación con número variable de tareas. Esto era una pasada, porque esto significaba, era el primer sistema que podías tener varios programas funcionando a la vez. Que se fue, hasta ahora no había eso. O sea, era un programa, funciona y acaba. Y luego metes otro programa, funciona y acaba. ¿De acuerdo? Y el DOS era un Disk Operating System, este era un sistema en el que tú compartimentalizabas la memoria y decías, pues este proceso de nóminas quiero que me ocupe un K. Y este proceso de almacenes, 2K. Era muy fijo y entonces te hacías tu arquitectura con varios programas a la vez. Era mucho más simple. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en los años 70? Pues llega la virtualización. Cuando te dicen VMware, no, es que somos los padres de la virtualización, no. En 1972 IBM inventó las Virtual Machines. O sea, y claro, lo que hicieron fue, ya el hardware ya lo llamaron 370 y ya tenías pues esos equipos mucho más potentes. Y el software sacaron el VM 370, que era el VM es un hipervisor, como puede ser el IPV o el SXI, y encima de él monto mis programas o mis sistemas operativos, que luego pueden correr programas, ¿de acuerdo? En este momento, la virtualización dio como paso una cuestión que tampoco se había inventado hasta ese momento, y es que yo podía decir que tenía 4 gigas de RAM con solo 1 mega de memoria. ¿Por qué? Porque yo podía emular el espacio de direcciones completo con parte del disco duro. Entonces, el sistema de paginación, o sea, cuando tú tienes poca RAM y empiezas a paginar el disco y lo inventaron aquí. Entonces, claro, tú podías tener un montón de programas, pero lo tenías paginado porque RAM no te iba a faltar. O sea, RAM virtualizada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí salieron pues el sistema 370 y el MVS, concretamente la versión 38J, que luego entraremos en él. Y también en una máquina que se llama, quedaos con este número, el 3033. Vale, esto es un modelo este es el 3033, es una máquina, como podéis ver cómo es la gente, y esto solo es la CPU, para que os hagáis una idea, y una de las cosas estupendas fue que con la llegada de la virtualización llegaron los terminales en masa. Entonces ya empezaron a ver terminales de fósforo verde y en lugar de meter las fichas que primero tenías que escribirlas en una máquina desde que ibas metiendo, iban haciendo unos agujeros y cada ficha era una línea de programa. Si tu programa tenía 5.000 líneas, tenías que hacer 5.000 fichas y luego las tenías que meter en un lector de tarjetas que te las iba leyendo secuencialmente para cargar el programa. Pues ahora ya tenías, tengo una pantalla y puedo empezar a escribir teclas y tener que andar con fichas perforadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en los años 80? Pues que en los años 80 dijeron, 16 megas me saben a poco.
Entonces crearon el sistema 370 Extended Architecture. Y esto lo que hicieron fue crear un espacio de memoria de 31 bits, no de 24. De tal forma, y esto es lo que ha diferenciado IBM de otros fabricantes, es que hicieron una memoria de tal forma en la que decían, vale, si yo tengo mis programas escritos en Windows 64 con un espacio de ediciones de 24 bits, el bit 32, porque realmente eran 32 bits, pero el bit 32, digo, lo pongo 0 o lo pongo en 1, en función de si quiero que mis programas antiguos sigan funcionando en los primeros 16 megas de RAM y los nuevos los meto del mega 17 hasta el 2048. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una gozada, porque yo podía crear nuevos programas que ocuparan con paginación, con mucho más RAM, con mucho más proceso y tal, pero me seguían funcionando mis programas de 1964 y seguían funcionando, y además una compatibilidad hacia atrás increíble, cosa que en ninguna otra arquitectura ha pasado. Claro, ¿qué han hecho? Bueno, a ver, es que si hubiéramos por 32 bits tendríamos 4 gigas de RAM. Bueno, vamos a sacrificar 2 en una buena jugada para tener compatibilidad hacia atrás, porque si no, los programas de 24 bits no podían ejecutarse porque se iban a encontrar con un desbordamiento de puntero cuando fueran a la RAM, ¿de acuerdo? Entonces, dijeron, vale, pues vamos a sacrificar 2 gigas, pero vamos a asegurarnos de que todo el esfuerzo titánico de desarrollo en COBOL, en CIX o lo que sea, me siga funcionando desde hace, ya digo, estamos en los años 80, de 20 años, ¿de acuerdo? Y aquí ya pues sacaron máquinas de diversas, porque como ya esto, en los años 80 fue cuando el boom del mainframe. Pero ¿qué pasa? Que no todos podían pagarse un mainframe, porque cuesta millones de euros. Entonces, Rodamiento Ramón necesitaba sacar adelante su programa de gestión. Entonces tenía 2 opciones: o me cojo un mainframe 4341, que es como una mesa así, que tenía un millón de instrucciones por segundo, que con eso que chuzaba con todas las bondades de los sistemas, o sea, virtualización, proceso batch, proceso interactivo, etcétera, etcétera. O bien podía irme al hermano mayor, que es un 42 que es este armarito de aquí, es la CPU, y es un armarito. Ya la cosa, claro, las tecnologías iban miniaturizándose, pero aún hoy ya veis que todo esto esos son discos, la CPU más discos, etcétera. Pero sigue siendo. Y luego te puedes ir al 3080 o 3090. Este es un 3090, que es una de las máquinas más potentes que sacó IBM al mercado en los años 80. Que de hecho, le añadían un armario aquí, que era el armario de procesador de CPU de vector, con lo que NASA compró 500.000 de estos para hacer cálculos orbitales y cálculos vectoriales, que por aquel entonces solo las computadoras Cray eran las únicas capaces de hacerlo. Y como IBM no se quería atrás, porque era una parte del pastel muy golosa, digo, pues vamos a crear nuestro procesador vectorial. Y lo añadimos con un armarito aquí, y ya veis que esto es una T. Lo pego aquí y ya tengo CPU normal y CPU vectorial. Y ala, con los mismos sistemas operativos, y todo igual. Y ya, bueno, pues el software, el sistema operativo eran MVSP, XA, VSE, que VSE es una evolución del 2360, que el VSE se vendía muchísimo para máquinas pequeñas. ¿Por qué? Porque son máquinas pequeñas, tengo mi procesillo interactivo para que la gente ande metiendo facturas y albaranes y tal al ordenador, me saque por impresora mis informes y mis nóminas y se acabó, no tenía poco más. Entonces, claro, el binomio VSE más 4341 estamos hablando de 200, no sé, hablando en pesetas, pues igual de medio millón de pesetas, o sea, de 3.000 euros, 4.000 euros de máquina. Cuando una de estas máquinas tipo 3090, pues del 1.000.000 de euros no bajaban. Entonces, claro, hubo mucha penetración. Y la 4341, 4361 y 4331 eran máquinas que competían con la misma gama de ordenadores que también sacaba IBM, que era el sistema 36, sistema 34 y la evolución que fue la S400. Entonces, estaban ahí
cada departamento iba por su parte de cliente, ¿no? Bien. Ya llegamos a los años 90, yo ya había nacido y ya yo estas máquinas las he conocido y he trabajado con ellas, ¿eh? Y ya era, pues, ya se cambiaron el nombre al Sistema 390. Y digamos que del 370 fue al 390, no, ese 380 no se quedó. Que era, sacaron el ESA, Enterprise System Architecture, y sacaron los primeros responsables con tecnología CEMOS. La tecnología CEMOS hasta los equipos anteriores, la tecnología que tenían era bipolar, lo que significaba que la CPU, cuanto más megahercios, el calor que tenía que disipar era impresionante, y todas las máquinas eran refrigeradas por agua, porque no podía, o sea, el aire era incapaz. Pero con la tecnología hacemos pasaron dos cosas. No había apenas disipación de calor y podía miniaturizar de una forma brutal. Y realmente el 3090 de mayor gama era el 9372, que es esta máquina de aquí, de más baja gama. Y claro, cuando un 3090 te consumía unos 30.000, 40.000 vatios, esto 1.200 vatios. O sea, lo puedes tener encendido en casa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, fue una revolución. Entonces, el hardware, pues eso, el ES9000, que aquí está la coña con el HAL 9000, de la serie 9000, que son esta es una máquina 9121. Esta máquina salieron, esta era refrigerada por aire, esta era refrigerada por agua, y luego esta, que también era refrigerada por aire, pero ya pues, era el 9672, multiprice, tal. Pero seguíamos teniendo el problema de los 2 GB de RAM. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? Pues IBM sacó de la manga una cosa que se llama memoria expandida. Seguro que los que sois antiguos de MS2 reconocéis que teníamos los primeros 640K y el resto era o memoria extendida, que tienes que poner en el config.sys la memoria extendida, o la memoria expandida. Pues estos fueron los precursores. Y claro, yo puedo hacer que mi programa principal funcione en el espacio de 31 bits, pero la caché me la llevo a otra memoria. Y entonces puedo tener literalmente gigas y gigas y gigas de RAM funcionando, ¿de acuerdo? Y ya el software pues se va a MVS ESA, que luego lo llamaron OS 390, cuando una de las cosas que tiene IBM es el rebranding, que me lleva por la calle de amargura, porque cada 10 años ya no les gusta el nombre, entonces tienen que cambiar de nombre. Entonces, del sistema 370, o OS9000, lo pasaron a sistema 390, que es esto. Y el MVS ya no se llama MVS, ahora era OS 390. Y bueno, VSE y VM. Seguimos siempre con virtualización, ¿eh? Lo que es que ya, pues en una escala mucho más amplia. Ya tercer milenio, año 2000, ya una vez superada la fiebre del efecto 2000, de que toda la gente estaba loca por cambiar los 4 dígitos de COBOL, porque si no se iba a ir todo a tomar por culo, pues al final ya dijeron, vea, pues tecnología cobre, ya no estemos, ahora es cobre, o sea que podía miniaturizar todavía más y menos disipación de calor. Por lo tanto, de megahercios pasábamos a gigahercios, ¿de acuerdo? Entonces tenías el Z900, que es esta máquina, que además pusieron la tapa con así como de cobre, como diciendo, mira, esta máquina es de cobre, y hay que reconocer que IBM hace unos diseños de caja que parecen modders, hay que reconocerlo. Y está el Z900, Z890 y este ya es el Z10. Y luego ya el Z Enterprise, etc. ¿Y qué pasa? Que el OS 390, que antes se llamaba MVS, ahora lo revolucionó como ZOS. Y fue el cambio definitivo de la opción de 31 bits, que eran 2 gigas, a 64 bits. Que eran 4 exabytes. Perdón, 16 exabytes. O sea, todo eso es lo que podíamos, ¿cómo se dice? Direccionar. Hombre, obviamente esta máquina tiene 16 exabytes. Perdón un momento, Sí, Horace, perdona, dime, que estoy en la charla ahora. Sí, es lo que tiene que ser organizado, que estoy a 1000 juegos. Bueno, entonces, claro,
esto fue un antes y después, porque seguían manteniendo el mismo sistema de memoria, de 0 a 16 megas, programas antiguos, de mega 17 a 2 gigas, programas seminuevos, y de 4 gigas, porque los dos se han perdido, hasta 16 gigabytes, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ven nuevas versiones de COBOL, multiprogramación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego el rebranding. Antes era OS390, ZOS. ¿Por qué? Porque es un System Z. Antes era el VM390, ZVM. Antes era el VSE, ZVSE. El software, el mismo. Solo que este software ya redirecciona a 64 bits, no a 31 ni a 24. ¿Vale? Y en el punto actual en que estamos, pues han sacado hace nada el Z16, que es una máquina que es 1000 veces más potente que el 3090 que hemos visto, y consume es que es un frigorífico que lo puedes enchufar a la cocina, no mete ningún ruido y ahí lo tienes. Y además el Z16 puedes meterle también Z-Linux y crear un clúster con un ZVM por debajo, puedes crear un montón. Creo que hicieron una prueba y puso 16.000 máquinas virtuales Linux funcionando dentro del mismo bicho con un throughput que se caga la perra, la S. Yo es que esto, cuando veo que en una máquina como estas puedes meter algo como inteligencia artificial, ahí es cuando llama mi edito. Porque tiene una capacidad de proceso que es lo nunca visto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el software es el mismo. Y bueno, esto vamos a ir rápido porque si no os voy a aburrir, pero al final ellos lo que hacían era lo que os comentaba. El procesador tiene tres módulos, ¿no? La parte de la CPU, la RAM, memoria expandida y el Channel Subsystem, su sistema de canales para interconectar todos los dispositivos externos, ¿vale? Los canales de salida podían ser paralelos, que eran esos cables de los años 60, que fueron hasta los años 90. Luego, SCORE, que sacaron unos cables de fibra que eran de 16 megas por segundo, y estos salieron, los primeros eran SCORE porque era Enterprise System Connected, o sea, vinieron con los primeros ES9000. En los años 90 ya tirábamos fibra, ¿de acuerdo? Y FIPON es fibra interconectada, o sea, ya es fibra normal, fibra como la que veis en las redes SAN de discos, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego periféricos, que tienen dos partes: la unidad de control, que es la circuitería que habla directamente con el sistema de canales, y el dispositivo propiamente dicho. Por ejemplo, en los discos era muy habitual, ahora ya todo está metido en el mismo bloque, pero en los discos era muy habitual tener un mueble que era la unidad de control y luego una especie como de 8 muebles así seguidos hasta el stand del Sci-Fi, que eran los discos propiamente dicho, y la caché, todo eso estaba en la unidad de control, ¿de acuerdo? Entonces era una gozada porque el procesador no tenía que gestionar la entrada y salida, decía lee y se dedicaba a otras cosas. El sistema recibía, la unidad de control recibía la lectura, digo, vete a tal cilindro, tal pista, tal sector y me sacas unos bytes. Luego llegas aquí y la unidad de control te decía una introducción, ya tengo lo que quieres. Y entonces el sistema que seguía haciendo otras cosas, lo tienes, vale, me lo llevo a mi memoria RAM y ya lo trataré cuando me dé la gana. ¿De acuerdo? Eso es bueno. Y ahí entonces vamos de operación. Nativo, que era yo, la máquina completa me la guiso, me la como, o el EPAR. El EPAR es, me cojo la máquina y hago una especie como de mezcla de VMware, pero hardware. O sea, yo tengo 12 CPUs, pues una CPU y 4 GB de RAM para un sistema. 2 CPUs y 12 GB de RAM para otro. 4 CPUs y 16 GB de RAM para otro. O sea, partía la máquina. Pero claro, no podía... O sea, la partía porque claro, en estos entornos yo no podía tener una máquina sola. Y la gente que desarrollaba, ¿qué hacía la gente que desarrollaba? Pues claro, me creaba una partición con muy pocos recursos para que la gente desarrollara y un poco más COBOL, CIX DB2 y luego nos subiera a producción, que la produciría la máquina gorda, ¿vale? O, si no teníamos el EPAR, VM. Con VM es... El VM es la mezcla de todos los recursos nativos, se lo das a VM y que el hipervisor hipervise, ¿de acuerdo?
Bueno, aquí es lo que comentaba, los tipos de canales que hay, paralelos, estos, un cable bus, otro TAG, eran de color azul o gris, en función de si eran de 3 megas por segundo de 4,5, y os digo yo que los he tenido que sacar de CPDs, pesan, o sea, eso lo ve esta gente, estos seres de luz, y se hacen de oro, porque al tener cobre eso, aburrido, ¿vale? Luego, pues eso, es con fibra óptica, con la evolución, y la OSA Open System Adapter, porque dijeron, oye, tenemos demasiada, IBM empezó a darse cuenta de una cosa, y es que tenemos demasiadas cosas que son propietarias. O sea, nos habéis copiado, porque Amdahl copió, Fujitsu copió, Hitachi copió los mainframes, porque la arquitectura es libre. O sea, la CPU, instrucciones y sistema de canales es libre. Tú puedes crear tu propio procesador de mainframe si tienes los medios, obviamente. Entonces, digo, pero claro, era todo SMA, Token Ring, eran redes muy de IBM. Pues la OSA era un adaptador para Ethernet, por ejemplo, o FDDI. Entonces, claro, ya podía conectar mi mainframe a mi red de ordenadores normal, barata, Ethernet, etcétera, etcétera. Generalmente lo que se ponía delante era un Cisco 6500 y ese era el que gestionaba, porque claro, tú no pones el mainframe a internet, está correctamente segurizado. Y luego la conexión era o a periféricos o a canal. Esto era una gozada. Esto no lo había inventado nadie hasta IBM. Y es que yo puedo tener varias CPUs y conectarlas entre sí para hacer un clúster de supercomputación. Lo que se llama en la jerga de IBM Parallel Systems. Entonces, yo se tengo que imaginar usted un DB2 y millones de personas están trabajando contra ese DB2. Claro, hay esperas, va lento. Bueno, me pongo una CPU, la conecto por canal e instalo una capa en el DB2 que se llama DB2 Data Sharing, y entonces hago que los dos sistemas funcionen de forma compensada. ¿Que me quedo corto? ¿O quiero tener un CPU de contingencia? Me creo otro mainframe, los conecto en una configuración de triángulo, puede ser en estrella o puede ser en anillo. Entonces, todos tienen la misma información, se me cae una instalación y el resto ni se entera, porque de eso se trata de tener disponibilidad. O sea, una Wall Street o la bolsa de Bilbao que tenía no puede permitirse el lujo de que se le caiga un rayo y se apaga la máquina y la UPS se fría y la gente se queda sin poder comprar y vender acciones. Pues tenían un Parallel Systems con el CPD de la BBK de Gran Vía 35, creo que es. O sea, tenían dos y estaban funcionando activo completamente, ¿de acuerdo? De hecho, ahora en Cuchabán tienen el CPD principal de Cuchabán, que está en Informática de Euskadi, en el edificio del Parque Tecnológico de Zamudio, y el CPD de contingencia está en Ibaeta, en la esta de Cucha, en San Sebastián, algo de Ondarreta, y está funcionando en activo, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la arquitectura, ¿no? Los ordenadores más nuevos venían con un Service Console, con HMC, que es la hardware management, que es como la UEFI. Esto es un sistema operativo OS2 con una aplicación que te permitía sacarlos, encender la máquina, un poco como la UEFI actualmente, pero venir a más. Recauchutada. Y bueno, pues esto yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, a empezar, porque yo tengo un mainframe en un local, o sea, guardo algún museo y yo mantengo y de hecho, los que me conocéis aquí sabéis que a la Euskal he traído mainframes. Y mainframe con sus discos, con su robótica automatizada para hacer los backups, todo eso lo he traído. Muchos me conocéis de eso. Y bueno, llegamos a este punto, digo, el fin del mainframe, porque hay gente que dice, es que el mainframe es muy caro, tenemos que sacar todo a máquinas más pequeñas porque son más baratas. Yo, pues bueno, oye, pues claro, ten en cuenta que el mainframe era muy seco, muy parco, muy de pantalla verde, ¿no? Y claro, entonces pues ahora hay que poner que si página web, que si iconitos, que si mariconeo de pantalla, etcétera. Entonces claro, tienes que poner en tu mainframe un servidor de aplicaciones y luego ya los equipos se conectan. Pero claro, aquí es todo lo de siempre, la fiabilidad. Ahora mismo, el mainframe tiene, creo que son 7 nueves.
sea, 99,99999 de disponibilidad del sistema. Es la máquina más disponible del planeta. O sea, ¿por qué? Pues tiene buen hardware, está todo redundado, tenemos los paneles Simplex, o sea, hay un montón de cosas que nos permiten que siempre estemos dando servicio, ¿de acuerdo? Pero claro, luego vienen los ¿cómo era? CrowdStrike, joden este equipo Windows y todo el mundo no puede acceder. Y y el mainframe está funcionando, está perfecto, pero nadie puede sacar un ticket de avión porque esta máquina tiene una pantalla azul. Y así nos va, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo mismo que pasa con los lenguajes de programación. Joder, es que COBOL es caduco, es que COBOL Fix DB2 es tal, es que vamos a poner Java, Python, .NET. Estos lenguajes de programación que se ven caducos, y sobre todo es porque la gente no los conoce, son los únicos que mantienen compatibilidad desde 1964. ¿Cuántos de vosotros de aquí habéis programado en Visual Basic? ¿Cuántas aplicaciones hay de Visual Basic ahora? Si de repente Microsoft dijo, se acabó Visual Basic, y todo lo que tengo programado, ¿qué? ¿Me lo como con patatas? Y dijo Microsoft, cómetelo con patatas. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, no, es que como el Fix de 2 es muy caro. Por programador me cuesta el doble, ya, pero es que el programa que vas a hacer es compatible desde hace 40 años, 60 años, perdón, y va a ser compatible para los próximos 40 años o 60 años, ¿de acuerdo? O sea que hay que verlo todo en su conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, y este es el famoso moto, ¿no? Es, si un virus atacara a los millones de ordenadores, al día siguiente los periódicos darían la noticia, que es lo que ha pasado con CrowdStrike. Pero si un virus ataca un mainframe, al siguiente no hay periódicos. O sea, volvemos a la edad de piedra. Creo que la gente no es consciente, y por eso tengo yo un canal también de divulgación llamado Mainframe Corner, ya lo suelto. La gente no es consciente a qué nivel estamos conectados a un mainframe sin saberlo. El día que falla un mainframe, volvemos a la edad de piedra. Porque no podemos sacar dinero, no podemos pagar un peaje, no podemos sacar, o sea, no podemos echar gasolina. O sea, va a ser, por eso os digo que son máquinas que están probadas, que tienen su Apple. Bueno, pues eso, esto un poquito de lo que estáis aquí, creo que sois conscientes de que hay una diferencia, pero claro, tampoco vas a instalar un mainframe en una zapatería. O sea, que cada entorno tiene su lugar, ¿de acuerdo? Al final, oye, pues mira, la gente, digamos, mantiene el mainframe, hay muchas instalaciones que lo han quitado, pero la gente las empresas que lo mantienen, sobre todo son empresas que, ¿cuánto me cuesta en dinero no tener mi dato online? Por ejemplo, lo que pasó con esto, que en Estados Unidos, Delta Airlines United tuvieron que poner toda su flota en tierra, como en el ataque de las Torres Gemelas, porque no podían facturar ni una maleta ni un billete, y toda la gente se quedó en tierra y se cancelaron miles y miles de vuelos en un día. ¿Por qué? Porque no había acceso al sistema. Encima aquí, bueno, en el mundo tenemos un sistema que se llama Amadeus. Amadeus es un sistema de gestión de reserva de billetes de aerolíneas. ¿Y qué creéis que es? Es un mainframe con COBOL Fix DB2. De hecho, si alguna vez os fijáis, cuando has facturado en la terminal del Loyu y vas a pasar por la puerta antes de subir ahí al finger, giras y está el mostrador. Y tienen dos pantallas. Una con Windows y otra con una pantalla negra con la lista de pasajeros. Y esa pantalla negra es Amadeus. Para que os hagáis una idea. En fin, esto es lo que os comentaba. Voy a ir más rápido porque si no se nos va a ir, porque quería explicaros una cosa muy guay. Y es esto. La arquitectura mainframe es tan conocida, tan abierta, entre comillas, y tan libre, que un grupo de programadores dijeron, oye, si hay un mame para emular consolas, juegos de consolas en PC, ¿por qué no emulamos un mainframe en un PC? Y se pusieron a ello. Y es un emulador, o sea, al final. ¿Qué emula? Pues emula todo tipo de CPU, desde la primera 360 hasta el último Z Enterprise, aunque bueno, el Z16 tiene restricciones porque ahora mismo están desarrollando la computación por vector, todos los dispositivos de discos,
desde los primeros 2305 hasta los 3390, que son los últimos, en fin. Dispositivos de terminales, consolas, de VT100, de 3270, teletipos, todo. Dispositivos de cinta, desde carrete. Perdonad, porque es que no sé por qué no cambiar de bolsillo con esto. ¿Ah, sí? Perdonad, cintas de carrete, de las películas. Se emulan, ¿cómo se emulan? Con un fichero en el disco. Se lo emula que es, o sea, tú en el sistema lo ves como si fuera una cinta, ves un fichero secuencial, ya está. Y cintas de cartuchos, que fueron la evolución, ¿no? Los cartuchitos de los robots, de 480, 3490, 3590, 3592, etcétera, etcétera. LTO, hay un montón de tecnologías, ¿de acuerdo? Dispositivos de transferencia, impresoras de impacto, de banda de caracteres que generan un TXT, lectoras de tarjetas perforadas, escritoras de tarjetas perforadas, etcétera. Claro, esto yo... Y por último, dispositivos de canal. Yo puedo conectar varios Hércules y hacer un clúster de supercomputación con el MVS y enviar, una vez más, muy chulas del sistema de CTC que no os he explicado, es que es muy buena para los sistemas para enviar trabajos a otra máquina, lo que se llama el RJE, el Remote Job Entry, que es, yo lanzo un batch que va a tardar la de Dios y para que mi máquina no esté ahí, se la envío a un nodo que está en Johannesburgo, que lo haga y el resultado me lo trae. Y así yo me quedo guay. Y todo eso se hace por los canales CTC, entre los procesadores. Y bueno, este es un meme que he puesto. A mí me encanta el anime y hay una secuencia en la que dice, esto es de Frieren, que es una elfa, que es una serie que está muy bien, que además he puesto aquí por eso. Mi maestro me dijo que los hombres se vuelven locos por este tipo de cosas. Porque en cuanto veáis el emulador os vais a volver locos. Digo hombres y mujeres, perdón, Pero bueno, digo hombres en neutro. Pero os va a encantar. Y de hecho os voy a enseñar. Vale, pero ¿cómo llegamos a esta situación? Porque IBM tuvo un desliz con su copyright hasta 1981. Por lo que toda línea de código que hizo IBM desde 1964 hasta el 81 es libre. Entonces, joder, con toda esa información, ¿por qué no puedo coger yo los sistemas operativos que IBM desarrolló y ponerlos en mi máquina y poner un sistema transaccional real funcionando en mi máquina? Pues MVS 3.8J, que fue el último sistema operativo que tuvo ese desliz de copyright, pues que corría mayoritariamente en un IBM 3033, que es el que os he dicho antes, llevaba el control de las grandes empresas de la época, a finales de los 70. Tengo un vídeo que está en YouTube que hacen una especie como de publireportaje de los años 80 de Delta Airlines, de cómo hacen las reservas y tal. Y hay una parte en la que sale el CPD, el 3033, funcionando con MVS 3.8J. Yo, mira, si es lo que tengo aquí. Claro, o sea, esto fue real, o sea, lo que os voy a enseñar, ¿vale? Y esto es lo que emula el Hércules, que os voy a enseñar. Este armario de aquí solo es el sistema de transformadores y de chiller, o sea, y de bomba de agua. Porque aquí entraba agua fría y aquí había un intercambio de calor y unas bombas que lo que hacían era eran dos circuitos, el primario y el secundario. El primario, esto es la CPU, que veis que no hay nada. Es que aquí esto está todo refrigerado por agua. Pero estas son las salidas de aire, porque esto no está refrigerado por agua. Este es el sistema de canales. O sea, aquí, en este bloque, se conectaban todos los dispositivos de disco, de impresoras, de terminales, de no sé qué. Y esta era la CPU. Y estas eran las consolas. Ya veis, una con el VM370 y la consola dos consolas que tenía. La Master Console y un terminal normal. Y es una máquina que me encanta, porque esta tenía 56 nanosegundos de ciclo de reloj, o sea, 17 megahercios. Era la máquina más potente que sacó IBM, que era justo en 1981 era el estado del arte. Y era la que todo el mundo se iba a otras máquinas 370 y compraban la 3033. Porque era, por eso,
consumían, y esta ya consumía 10 kilovatios, pero las otras consumían 45, 50, 70, y claro, y luego el footprint. Bueno, esto solo es la CPU y esta, pero es que las otras eran como 3 veces más grandes. O sea que al final... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues utilizando el MVS 3J como base, hay una comunidad, lo mismo que Linux, han dicho, pues hay una comunidad de programadores COBOL y de ensambladores y tal, que se han jubilado, que manejaban esto y han creado miles de utilidades y han creado un proyecto como un proyecto GNU, pero aquí lo han llamado el proyecto Turnkey, que es un MVS 3.8J, pero edulcorado y recauchutado y con un montón de aplicaciones. Cuando he escrito ya va por la versión 5. De hecho, estas capturas las hice yo y las pegué. Se puede descargar desde la web, es gratuito, obviamente, y he traído una versión completa que os voy a enseñar y que si queréis luego tenéis un pendrive, os la puedo copiar. O incluso la puedo subir al DC y os lo podéis bajar del DC. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, y luego si queréis aprender a instalar por vuestra cuenta, en mi canal tengo un vídeo de cómo se hace, porque el MVS os lo voy a dar hecho, pero tengo una lista de producción como de unos 5 vídeos de cómo se hace un sysgen, cómo genero con las cintas originales que te da IBM y los pasos que tienes que dar para construirte el sistema operativo y las opciones y tal. Y si tenéis paciencia, porque cada vídeo es de 1 hora, es muy muy interesante, porque ahí aprendemos a lanzar procesos batch, a crear configuraciones, a crear un montón de dispositivos y bueno, pues básicamente es eso. Así que bueno, luego vamos a la duda, bueno, me imagino que tenéis muchas, pero es que si no, no me va a dar tiempo de enseñaros el emulador, así que lo tengo aquí. Además, MVS es un zip, pero extraigo. Es un zip que ocupa 700 megas. O sea, y es un sistema operativo completo, a ver si acaba de una vez. Por esto voy a hacer aquí una cosa, esto fuera. Es que eso es un equipo que tengo ahí para el cosplay, para mañana, porque todas las puntuaciones las estoy haciendo en MS400. En MS400, sí. A ver si acaba ya. Sí, el rack negro que aparece, que pone Weyland Yutani, ese es. A las 7 no harás tú la presentación o el tour, ¿no? A las 7 no harás tú el tour o la presentación, ¿no? No. Tengo que hacer ahora un tour precisamente por... Bueno, a ver si acaba. Pero bueno, ahora ha cogido velocidad. Problemas en directo. En casa va muy rápido, no sé por qué razón. Ahora ya está. Entonces lo primero que hay que hacer es, por esta carpeta, entro y voy al emulador y me instalo un emulador gratuito, que es el emulador 3270, que es un emulador para emular las pantallas que hemos visto físicas. Next. Next y finish. Y luego aquí, esto que pone base, hay que copiarlo a la carpeta de mis documentos, porque así ya tengo todas las emulaciones. A ver, aquí tengo el emulador.
ver si ahora funciona. Y me copio esto, control C, y se supone que en mis documentos, aquí está. Lo pego. Bueno, a ver. A ver si está aquí. Sí, aquí está. Empezamos mal. A ver, bueno, no os preocupéis, creo la sesión directamente y ya está. Bien, lo que hay que hacer es, nos vamos a nuestra carpeta comprimida de Hércules MVS, entramos aquí y hay un punto .bat que es esta Hércules. Esta. Pues suena de algo, ¿no? El emulador. Vale, pues ahora tenemos el 3033 encendido, pero tenemos que encender el emulador, ¿vale? El terminal. Entonces, ¿cómo lo encendemos? Pues lo ponemos a nuestro emulador y me voy a crear una sesión directamente aquí, Quick Connect, a la dirección, como estamos en mi PC, pues 127.0.0.1, en el puerto 3270, porque es una emulación 3270, y la L1AME es cons, porque es una consola. A ver si nos va a conectar. Vale, ya tenemos conexión. Ahora, esta es la consola. Ahora voy a crear una emulación de terminal para entrar y trabajar, ¿vale? Entonces, de igual forma, abro otra sesión. Aquí igual incluso voy a cambiar la configuración para que sea una sesión de pantalla completa. Y pongo simplemente 127.0.epa. Es que el touchpad me mata. Y sin más, bueno. Vale, ya está. Entonces, ahora aquí hacemos. Todos estos números son los blinking lights famosos, ¿vale? Lo que voy a hacer es un IPL, que es cargar LOAD a esta dirección, a la A, porque este es el disco residente donde está el sistema operativo. Y luego estos son discos de trabajo, discos de producto, discos de etcétera. Entonces, hago una L de LOAD al A. Y entonces, ya veis aquí, me ha salido un arranque, es especificar parámetros del sistema. Esto ya estamos arrancando el mainframe, ¿de acuerdo? Aquí respondemos reply espacio 00,CLPA porque quiero que me haga una limpieza de memoria. Pues enter. Y ahora ya empiezan a salir un montón de mensajes de arranque. Estoy arrancando el GES2, estoy arrancando los iniciadores del GES2, es el sistema de entrada de trabajos batch, etc. Entonces va a ir poco a poco, vamos a ver cómo tarda un rato, bueno, un rato, unos segundos. Esto en un 3033 se tira 5 minutos arrancando, pero que en un portátil de estos pues va. Entonces vamos a, cuando vea aquí, bueno, mientras esto, podemos minimizar incluso esto, dejarlo en un lado. Ya veis que, vale, ya está. Ya veis que está saliendo más alto. Estos son
procesos, mira, en Tecas, ya tengo TSEO, ya tengo un sistema de gestión de terminales, así que ahora entro aquí a mi terminal normal y entro con el usuario ERP01. Hay varios usuarios creados por defecto, luego leyendo, porque aquí viene la carpeta, viene documentación, os dice cómo crear nuevos usuarios, etc. Entonces entro con el logo ERP01 y el password es SIS1. Entonces, SIS1, ya estoy entrando. Bienvenido. O sea, esta es la pantalla que en 1980 salía, pero luego sacaron, bueno, esto es un Fortune Cookie-Jar, muy linuxero, y esta es nuestra ventana de gestión de desarrollo, el ISPF. Y aquí, por ejemplo, pues yo puedo perfectamente, pues mira, a la opción 3, vamos a hacer un 4 dataset list, y podemos ver, por ejemplo, pues el 01. Esto, por ejemplo, son datasets, son librerías en las que yo puedo guardar trabajos batch, etc. Por ejemplo, voy a poneros una muy rápido. Browse. Vale. Una que tenga, por ejemplo, de Power o algo. Vale, sí. Aquí, por ejemplo, pues mira, y esto, por ejemplo, es un trabajo, es un JCL. Esto es el famoso proceso batch. Yo cuando ya hago aquí un sub de submitir, lo lanzo al GES2, ejecuta las instrucciones y luego me devuelve el resultado, si sí o si no. Entonces, aquí esto es un editor de texto perfectamente. Y luego, por ejemplo, ¿cómo puedo ver si he ido mal? No voy a lanzar ahora el trabajo, pero por ejemplo, si yo hago aquí la opción 3.8, puedo ver aquí, por ejemplo, las salidas de los trabajos que se han ido ejecutando, ¿de acuerdo? O por ejemplo, pues no sé, esta de init o syslog, no sé, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en azul viene lo que te sale en la consola. Esto es las estadísticas del trabajo que se ha lanzado, cuántos ciclos de reloj, cuántas tarjetas ha leído y tal, y aquí sale aquí te está diciendo, mira, un mensaje en la opción 4, ha habido una sustitución, que que pone tal ha cogido realmente de aquí, vale, o sea, son no quiero entrar porque esto ya sería un curso de Mindframe, ¿de acuerdo? Y ya nos hemos pasado de tiempo. Entonces, pues bueno, esto que sepáis que lo tenéis lo voy a compartir si os interesa. Y bueno, una última cosa que voy a enseñaros, y es esto, el Kix. Hay un Zix, que el Zix sí que lo licenciaron bien, es un sistema transaccional, el famoso Cobol Zix de B2. Pero el Zix lo licenció, pero esta gente creó el Kix, que es lo mismo, pero open source. Y entonces, esto es un sistema transaccional. Voy a hacer aquí un clear. A ver. Me voy a la pantalla esta y yo, por ejemplo, aquí hay una aplicación de ejemplo de gestión de órdenes de trabajo que se llama, la transacción se llama menú, y aquí, pues, por ejemplo, quiero ver pues un cliente, ¿no? Display, por ejemplo, pues el 1001. Epa, justo no existe, vaya por Dios. Ah, sí, mira, 4001 sí. Aquí, por ejemplo, pues eso, aquí vienen pues, los datos del cliente, ¿no? Por otro lado, si yo, por ejemplo, puedo mantener y puedo dar de alta nuevos clientes, cambiar clientes, borrar clientes, por ejemplo, el 4001 lo quiero, por ejemplo, cambiar. Y aquí puedo cambiar los datos de su dirección, de su nombre, etcétera, etcétera. Esto es como si fuera un sistema transaccional normal, contra ficheros VSAM. Aquí no existía el DB2, porque no se había inventado todavía, pero el sistema de base de datos que tenían el MVS era VSAM. Entonces, claro, es un sistema rapidísimo a la hora de... Y aquí, por ejemplo, entramos órdenes. Por ejemplo, el usuario 4001... Por el pillo que se puso. Te lo invento, ¿eh? Es que esto es...
Ahora, por ejemplo, otro. Y esto, por ejemplo, una orden de trabajo. Que le doy al enter. Mira, orden poster. Ya tengo un esto con orden de trabajo. Y ahora, por ejemplo, pues puedo con F3 comprobar. A ver si. Ah, no, aquí no está. ¿Ves? Aquí por ejemplo se ve pues que que el cliente tal pues ha tenido dos órdenes de trabajo. O sea, una una de cero que metí y otra ahora mira, esta la metí en junio para hacer la prueba. Y ahora la he metido hoy, mira, 500. O sea, quiero decir, es un sistema transaccional como tiene cualquier banco, cualquier empresa o lo que sea. O sea, es un sistema funcional, ¿de acuerdo? Entonces con esto salimos. Aquí hago KSSF, que es para salir. Y una vez terminado, hacemos log off. Y ya hemos salido del sistema. Así que eso es todo.